Vamos a saludar a Jorge Araneda, él es magíster en Historia, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, profesor de la Universidad Diego Portales en Chile y especialista en las áreas de migración, historia contemporánea de Medio Oriente y comunidades árabes e islámicas en Latinoamérica. Profesor Araneda, bienvenido, qué gusto volver a tenerlo en este espacio. Buenos días. El placer es todo mío y que tengan un excelente viernes en esta jornada de mañana. Gracias, profesor. Igualmente para usted. Inicialmente, pues es una reacción, digamos, lógica de Siria. Entiendo, y usted me corregirá si me equivoco, profesor, que en todo ese proceso de la fuerte guerra que ha habido en Siria, sobre todo al comienzo cuando las potencias se metieron allí a luchar contra el Estado Islámico, estaba más cerca de Rusia que de Occidente, y por eso no extraña, digamos, esa defensa de Cuba. Exactamente, de hecho, las relaciones diplomáticas entre Siria y Cuba en un par de años más ya van a cumplir las 6 décadas. Y en estas 6 décadas ha mantenido una política constante de cooperación y coordinación unificada, en tanto de que ambos países, por una parte, han mantenido una estrecha relación en términos de una política exterior que se basa en la preservación de la soberanía, y por eso que, lógicamente, tanto Siria como Cuba constantemente han votado para que, por la no intervención de Estados Unidos y otras potencias de la región en ambos países, pero también en términos de cooperación. A lo largo de estas 6 décadas, muchos sirios se han ido a formar a universidades cubanas, particularmente el área de medicina, y particularmente cubanos se han ido a formar a universidades sirias en las áreas de ingeniería. Y estas dos particulares cooperaciones también han pasado al ámbito militar. Siria fue uno de los países que más apoyó a Cuba, lógicamente en Medio Oriente, en la ya pasada crisis de los misiles, y particularmente incluso Cuba desplegó un contingente de tanques en Siria cuando Israel toma control de los altos del Golán, que pertenecían al espacio soberano sirio. Por lo tanto, en estas ya casi 6 décadas de relaciones internacionales entre ambos países, incluso enviándose vacunas y suplementos médicos cuando era lógicamente la pandemia del COVID-19, no es de extrañar que ahora de que Bashar al-Assad vuelva al escenario internacional al ser aceptado por la Liga Árabe, lógicamente alguno va a dar buena fe de los países tanto como Venezuela, Rusia y particularmente Cuba, que lo apoyaron cuando estuvo siendo aislado de la comunidad internacional. Profesor, en materia económica y centrándonos en eso que usted dice, pues finalmente Bashar al-Assad regresa a la Liga Árabe y pues también comienza a tener conversaciones con otros países de Medio Oriente. En materia de comercio, en materia económica, ¿Cuba podría haberse beneficiado? Sí, de hecho, lo que nosotros estamos esperando, lo que analistas estamos esperando particularmente, tiene que ver con no solamente con materiales o materiales médicos que podrían arribar a Cuba desde Siria, sino particularmente algo que antes de la primavera árabe, estaba hablando de antes del 2011, un breve incremento de la exportación de petróleo y de tecnología, lógicamente, no solamente armamentística, que es lo menor en este caso, sino particularmente tecnología en términos de telecomunicaciones. Hay varios acuerdos internacionales en torno de potenciar las dos grandes compañías de telecomunicaciones, principalmente los canales y los medios de comunicación en términos tecnológicos en ambos países.
Profesor, estos días ha sonado fuerte la noticia de que muchos soldados de Cuba están llegando a Rusia, digamos, a apoyar la guerra, pero también con un beneficio económico. ¿Pasaría lo mismo en Siria o realmente es la constitución de estas relaciones tan sólidas que han pasado por más de 6 décadas que hace pues la participación de los cubanos en Siria? Particularmente lo que nosotros sabemos no son informaciones completamente posibles de verificar, pero lo que nosotros sí tenemos conocimiento histórico es que varios pelotones de equipos no solamente militares sino también médicos han apoyado y han ido a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad y de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, cuando lógicamente este lo requería. Cuando se inició la guerra civil en Siria, y como Jairo lógicamente lo planteaba, en donde hubieron múltiples actores, entre los múltiples actores lógicamente estuvo también presencia de algunos equipos militares y lógicamente médicos cubanos en la región, pero en números bastante mínimos y sin ningún tipo de real impacto en el desarrollo de los eventos. Bien, profesor, hablamos también desde la medicina, desde la parte armamentística, ¿qué otros aspectos pues han involucrado la relación histórica entre Siria y Cuba? Particularmente yo creo que el aspecto que más unifica tiene que ver con el ideológico, no solamente dentro de una narrativa antiimperialista, sino también en una perspectiva en términos de una soberanía clásica que impide que, lógicamente, ciertos actores que son excluidos del escenario internacional lleguen o terminen bajo imposiciones en términos de bloqueo económico. Tanto Siria como Cuba han planteado a lo largo de las últimas 6 décadas un rol no tan benigno de Estados Unidos y lógicamente cuando la ex Unión Soviética estaba en pie, abrazaban un modelo, como se llama, no solamente nacionalista en términos económicos, sino también socialista en términos, como se llama, político-económico. Por lo tanto, veremos cómo esa relación histórica vuelve a replantearse en un escenario internacional ya no bipolar, multipolar, pero también en donde Siria, después lógicamente de haber sido convertido casi en un par internacional, tiene que volver a crear relaciones internacionales con el resto del mundo y lógicamente irá planteándose o irá iniciando relaciones con los más cercanos a él. De hecho, el año pasado, tanto el ministro de Relaciones Exteriores de ambos países se reunieron y plantearon lógicamente unas calurosas palabras para estos casi 58 años de alianza entre dos países que están lógicamente uno al lado del otro, pero en términos ideológicos, pero en términos geográficos bastante lejanos. Por último, profesor, y yéndonos un poquito hacia otro tema, pues Estados Unidos mantiene a los dos países por tercer año consecutivo en el listado de patrocinadores del terrorismo, además pues imponiendo sanciones. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado esto puntualmente a Cuba? La sanción económica a Cuba ha sido casi una constante de la crisis de los misiles en adelante y eso ha forzado particularmente dentro de la lógica de la política norteamericana. Las sanciones económicas tienen una lógica interna o doméstica, no internacional. La idea, y esto se ha aplicado no solamente a Siria, sino también se ha aplicado a Irán, y que lógicamente se ha aplicado también a Rusia, en términos, como se llama, de su presencia en Ucrania, tiene que ver particularmente a poner a la población en pie para derrocar al gobierno que lógicamente lo estaría atacando o violando sus derechos fundamentales. Pero por otro lado, presenta un escenario en donde los demás actores internacionales, cuando digo los demás actores internacionales me refiero a los otros países, puedan también tener sanciones económicas si es que particularmente llegan a negociar, comprar o vender
productos provenientes de estos países. Hace un par de años atrás, incluso la población cubana se levantó en protestas nacionales por los altos costos de la vida. Cuba ha planteado en muchísimas ocasiones en escenario internacional, en asamblea, en congreso o incluso en la ONU, de que no hay ninguna lógica detrás de estas sanciones económicas que lo único que hacen es terminar afectando la vida, y particularmente casi con una crisis humanitaria después de el COVID-19, en términos no solamente de movilidad interna, sino también lo que tiene que ver con una grave crisis alimenticia que no solamente afecta a Cuba, sino también afecta a buena parte del continente latinoamericano. Por lo tanto, las sanciones sí tienen un efecto, sí tienen un impacto en la población cubana, y por eso que muchos de ellas, lógicamente, buscan salir de Cuba y emigrar a otros países de la región. Pues muy bien, es el profesor Jorge Araneda y corrijo su presentación. Él es doctor en Relaciones Internacionales, Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor Araneda, muchas gracias por atendernos como siempre y darnos sus puntos de vista sobre esta importante noticia. No, gracias a ustedes por la invitación y el espacio y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, doctor Araneda.